Muy bien, muchachos, bienvenidos a lo que sería el primer video de lo que corresponde a la etapa uno, de los motores y generadores. Si ustedes me dicen o me comentan después de que terminemos o después de que terminen esta sesión conmigo, después de que terminen de ver este tutorial o video, si les necesitan, vaya, si no les quedó muy en claro ciertos aspectos de los temas que estamos tratando, podemos platicarlos. Les puedo hacer un video más enfocado a lo que necesiten, dependiendo de, pues obviamente, la atención que le hayan puesto y pues de lo que estemos tratando. En sí, la primera etapa se centra única y exclusivamente en lo que serían los siguientes tres temas. La definición de los motores eléctricos, el movimiento producido por la electricidad y las partes de un motor de corriente continua. A lo largo del curso vamos a profundizar un poquito más en lo que son las partes de un motor de corriente continua, el movimiento producido por electricidad, pues obviamente vamos a hablar un poquito más sobre el diseño de un motor para pues conocer obviamente sus capacidades y también pues las propiedades que puede tener. Y pues podemos iniciar o arrancar con lo que vendría siendo la definición de un motor eléctrico. ¿Qué es un motor eléctrico? Bueno, el motor eléctrico es una máquina, dependiendo de su constitución, la cual cuenta con lo que sería la carcasa, que es el área exterior que tiene, un devanado interior montado en lo que vendría siendo el estator, un rotor, que es la parte que va a estar girando, muchas veces, la mayoría de los casos, a favor de las manecillas del reloj, la cual se va a emplear esa energía para poder utilizarla. El motor en sí es una máquina que transforma la energía eléctrica en energía mecánica, la cual nosotros aprovechamos. Y pues obviamente existen una gran cantidad de motores de todo tipo, ¿no? Monofásicos y trifásicos, dependiendo de la alimentación que tengan. Está el motor compuesto, por su nombre en francés, comprend. Está el motor shunt, el jaula de ardilla, el universal, que viene siendo el mismo. Motores de paso, existen una variedad infinita prácticamente de motores. Si ustedes me preguntan cuál es el indicado, cuál es el mejor, yo no les puedo asegurar cuál es el mejor o el indicado. Necesito saber qué es lo que vas a hacer con ese motor. Si ustedes me dicen, ok, maestro, dígame, recomiéndame un vehículo para desplazarme por la ciudad de Monterrey. Ah, perfecto, un carro está muy bien. Ok, pero si tú quieres desplazarte, no nada más eso, también quieres traer un montón de gente, pues obviamente una camioneta te convendría. Pero también quieres traer un montón de gente y también varias cosas cargando, pues una camioneta más grande con una caja, pues también te conviene. Es lo mismo con los motores, dependiendo qué es lo que quieres, es el motor que tú necesitas. Sus propiedades no se adaptan a todo lo que se puede hacer en la industria. Existen muchos tipos. Entonces, prácticamente su constitución, la constitución que tienen ellos, todas las piezas y todo, es muy similar entre sí. Solamente varían pues la alimentación y algunas partes de lo que serían los elementos principales en cuanto a si es un motor de corriente directa o un motor de corriente alterna. Detalles, ¿cuáles son los detalles de ellos? Bueno, pues son máquinas eléctricas rotatorias, que es lo que les estaba explicando, que transforman la energía eléctrica que nosotros estamos demandando de la red de Comisión Federal de Electricidad en energía mecánica, la cual vamos a aprovechar nosotros para cualquier cosa. Podemos mover bandas, podemos mover elevadores, podemos mover grúas. Se puede emplear para muchas cosas. Puede utilizarse un motor eléctrico para hacer funcionar un compresor, para almacenar energía o bien aire comprimido, que podemos utilizar nosotros para pintar algún lugar. Se puede utilizar para una bomba de agua, para poder sacar agua, de igual manera almacenarlo en un lugar. Se puede utilizar para cualquier cosa, prácticamente cualquier necesidad que nosotros tengamos que requiera de una fuerza. Debido a sus múltiples ventajas, pues obviamente cabe citar que pues, la economía, porque son materiales que aunque no lo crean, dentro del mercado son baratos, comparándolos con otro tipo, por ejemplo, con un motor eléctrico, un motor mecánico de gasolina o de combustión interna. Su limpieza, porque ellos prácticamente no te demandan que les metas un combustible para funcionar, funcionan con electricidad. No necesitan de un sistema de enfriamiento por agua o por algún refrigerante como algunos otros sistemas. Tampoco necesitan de cambio de piezas porque tenga muchas piezas, realmente son contadas las que tienen y sus mantenimientos son muy simples y también son demasiado prolongados. O sea, si yo compro un motor eléctrico probablemente le tenga que dar mantenimiento, no sé, dentro de unos 15 años, 20 años y sería revisarle unos detallitos nada más, quitar un poco de polvo, etcétera.
La comodidad, porque no son, aunque no lo crean, la mayoría de los casos no son motores muy grandes, son motores reducidos. En la empresa sí se utilizan motores muy, muy grandes, dependiendo también de qué es lo que se va a realizar en la industria. Pero al final de cuentas, no abarcan tanto y por lo espacio, por lo que se reduce o se simplifica que si no abarcan tanto espacio, yo puedo aprovechar ese espacio para poner otro trabajo o otra área de producción en una fábrica o en una empresa. Entonces a eso van con la comodidad. Seguridad de funcionamiento, porque pues prácticamente no estamos tampoco exponiendo a algún trabajador o al mismo equipo a situaciones destructivas donde pueda morirse alguien. No digo que no pasen accidentes con motores eléctricos, sí ocurren, pero son muy, muy, muy reducidos, pues obviamente porque no necesitan ni siquiera de alguna combustible para funcionar, por lo que desde ahí ya nos quita el problema de que vaya alguna explosión o algún incendio, etcétera. Sí puede haber algún accidente porque alguna persona se queda atorada en la flecha, en alguna de las flechas, o lo que viene siendo, la flecha es la extensión que sale del motor, que es la que se conecta para las poleas o los engranes, dependiendo de dónde vaya. Eh, Pueden abarcar muchas de esas cosas, pero no quiere decir que sean sumamente peligrosos. Son peligrosos, sí, siempre y cuando no se respeten las debidas medidas de seguridad que se tienen que emplear en un lugar de trabajo. El motor eléctrico fue reemplazado por otras fuentes, o ha reemplazado otras fuentes de energía en el ámbito industrial, también en el transporte, en las minas, en el comercio, en el hogar. Muchas de los aparatos nuevos que se están utilizando en la industria generalmente ocupan motores de paso o servomotores, los cuales son motores más pequeños que tienen mucha fuerza para poder trabajar y que ya no necesitan tanto el impedimento o más bien, que ya no tienen impedimentos para las personas, vaya. Antes no podías cargar una cantidad de material por una sola persona, pero si te ponen una grúa con un motorcito de corriente directa y tú controlado por un arnés lejano donde tú lo estés operando, pues obviamente te va a reducir mucho tiempo y mucho esfuerzo y te va a ahorrar mucho dinero porque no vas a necesitar tanta mano de obra para trabajar. El chiste es de que se optimicen las áreas de producción para que nosotros podamos tener mayor producción en menor tiempo y en menor costo. En el transporte, pues obviamente ahorita con toda la revolución que ha habido con los carros limpios o de energías verdes, con todos los motores de los carros eléctricos, pues vaya, aprovechan las propiedades del mismo motor para no nada más moverse, sino también generar energía al momento de que se están desacelerando, que es un mecanismo un poco curioso por ahí. Muy bueno, por cierto, y que pues a lo largo de los años yo pienso que va a haber muchas personas que van a empezar a surgir o a traer ideas nuevas sobre nuevos implementos y que nosotros vamos a poder apreciar a futuro, unos 5 años, yo creo, 10 años tal vez, podamos ver un gran cambio en cuanto al avance de la tecnología y en el aspecto de energía limpia. En las minas, pues obviamente poder hacer trabajos en lugares inhóspitos, de igual manera en el comercio, pues cuando por ejemplo vamos a nosotros a Soriana o alguna cosa así, vemos que tienen las banditas de donde ponemos nuestros productos y pues nosotros nada más apreciamos que la señorita pisa un botón que tiene en el suelo, que es un interruptor, manda una señal eléctrica al motorcito y el motorcito lo que hace es empezar a girar la banda de plástico que está ahí sobre la mesa y nosotros pues obviamente nada más aventamos nuestros productos, ¿no? Para no que lo cobren. O en el hogar también, abanicos, siempre tenemos abanicos, ahí los motores de los climas, de licuadoras, también los taladros, hay muchos motores. La presencia de los motores está prácticamente en todos lados, en cualquier lugar que veamos nosotros. Y lo importante es que sepamos su manera para aprovecharlos. O sea, que podamos nosotros sacarle provecho al material, a la máquina que se encuentra ahí. Beneficios de sus usos, pues obviamente satisfacer una amplia gama de necesidades de servicio, desde arrancar, acelerar, mover o frenar, hasta sostener y detener una carga. Lo que sería el caso de una máquina, por ejemplo, un elevador, una grúa eléctrica, muchos tipos, ¿no? Pero prácticamente podemos hacer cualquier cosa con un motor siempre y cuando nosotros lo sepamos emplear o lo podamos mover o utilizar. Un motor eléctrico contiene un número mucho más pequeño de piezas mecánicas que un motor de combustión interna o uno de una máquina de vapor, que todavía se usan, pero es muy, muy, muy raro. Están obsoletas.
por lo que es menor propenso a fallos. Y sí, sí es cierto, no, sus características o su composición no es tan complicada y no es de que requiera tanto mantenimiento como un motor de diésel o un motor de gasolina, combustión interna, y es debido a lo mismo. Entonces, los motores eléctricos son más ágiles en lo que respecta a la variación de potencia, porque también podemos controlarlo mediante ciertos arreglos que existen en dispositivos como lo que son los drives, para controlar la velocidad del motor y la potencia del motor. Y pues obviamente pueden pasar instantáneamente desde su posición de reposo, o sea que no están haciendo nada, al funcionamiento de lo que sería a plena carga o a funcionamiento máximo. Su tamaño es mucho más reducido que el que tenemos en los motores de combustión interna. Incluso, aunque no lo crean, hay motores de generadores inmensos en las fábricas de generación, en las plantas de generación de energía, pero que no serían tampoco tan grandes comparados con los motores mecánicos convencionales, ¿verdad? Y pues eso nos ayuda a nosotros a que, como les decía, podamos aprovechar las áreas mejor. Y pues también su tamaño es más reducido, puede desarrollarse en sistemas para manejar ruedas desde un único motor hasta como por ejemplo de los automóviles, etcétera. Todo lo que se ha ido implementando durante estos tiempos. Inconvenientes, como todo, pues obviamente tiene inconvenientes, y es que muchos motores funcionan con baterías, sobre todo por ejemplo los motores de corriente directa. Y pues estas son complicadas de almacenar, también son, si se descargan y no contamos con unas baterías de respaldo, pues obviamente estamos perdidos, necesitamos ahí tener algo para poder echarlo a andar. Imagínense si está en la fábrica, pues está bien canijo, ¿no? Tendrías que ir a conseguir una batería, pues tu jefe te va a querer cortar la cabeza porque no estás haciendo el trabajo adecuado, ¿no? Entonces, esas implementaciones como quiera se miden y se controlan, y aunque no lo crean, yo nunca he visto en todas las empresas que he visitado, en las que he estado y en las que he trabajado, nunca he visto algún jefe de mantenimiento o algún gerente que diga, ay no, pónganme un motor de diésel para poder hacer este jale. Es muy extraño. Aunque tengan inconvenientes, sus inconvenientes son mínimos o casi nulos comparados con los otros tipos de motores que existen, que son los de combustión interna. Por lo que siempre se prefiere para hacer algún proceso o algo, un motor de eléctrico o un motor, en este caso, pues sí, eléctrico. Corriente alterna o corriente directa, dependiendo pues para qué se necesita. Según su naturaleza, pues obviamente tenemos motores de corriente continua o corriente directa, motores de corriente alterna también, los cuales se agrupan dependiendo de su sistema de funcionamiento, monofásicos, trifásicos, hay motores de inducción, síncronos, asíncronos, motores de colector, el motor compuesto, el motor de imanes permanentes, el motor con auxiliares, el motor... Existe una variedad infinita casi de motores. Dependiendo de la función que tú quieras darle al motor, es el que te puedo decir si es indicado o no indicado. Y eso lo pueden revisar con obviamente los proveedores y pues obviamente con un ingeniero que pues conozca y sepa de este rollo. Si ustedes también pues están apenas en formación, pues obviamente van a recibir la información básica. Afuera hay un montón de cosas que están cambiando constantemente y nosotros tenemos que estar capacitados para poder resolver esas diferencias, ¿no? Tanto unos como otros disponen de todos los elementos comunes de las máquinas rotativas electromagnéticas, o sea que no importa que tú estés trabajando con un motor, por ejemplo, la única diferencia que hay entre los motores europeos y los motores pues gringos o americanos es que los motores europeos cuentan con un sistema de nomenclatura distinto, usan letras en lugar de números y así. Y ya sería todo, porque todo está homologado. Entonces, aunque compres un motor en otro lado, probablemente tengas que variar la conexión, pero ahí mismo viene también el diagrama para variar la conexión, dependiendo de lo que tú quieres. Pero realmente todo está acorde a como tú lo quieres. Está homologado, todo lo puedes trabajar y no hay ningún inconveniente para que puedas pues realizar la función que tú quieras, ¿no? Para que no salga de repente un chavo que le diga, no, es que no lo entiendo. Ahí hay un manual, siempre hay un manual en internet, siempre busquen en internet. Ahora, vamos a regresarnos un poquito, no sé quién les dio a ustedes prevención de riesgos eléctricos, no sé si les haya explicado correctamente o si hayan entendido ustedes correctamente cómo es que funciona el flujo de la electricidad, y vamos a tocar un tema bien sencillito. Todas las cosas tienen átomos, todo, nosotros estamos elaborados de átomos y todo lo que existe en este universo lo contiene. Y a su vez, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo en esta imagen es un conductor, puede ser un cable de aluminio, puede ser un cable de cobre, puede ser tu dedo si tú quieres, porque tú también tienes átomos. Y pues si se fijan ustedes, tenemos adentro una cantidad como 5 átomos que están aquí reflejados, obviamente son más, pero pues aquí se manejan nada más 5.
Y como nosotros sabemos, en el núcleo del átomo pues se encuentran lo que viene siendo los protones y los neutrones, y a su alrededor hay órbitas de otra partícula que son los electrones. Hay electrones que están fijos, dependiendo de por ejemplo, entre más cerca estén del núcleo, pues obviamente tiene más fuerza. Y hay electrones que están sueltos, o electrones que son libres, que radican en las últimas órbitas de lo que vendría siendo el átomo. Entonces, la corriente eléctrica se define como el flujo de electrones a través de un conductor, y lo que sucede aquí es que los electrones libres brincan de un lado hacia otro, generando una corriente eléctrica que es la que fluye a través del conductor. Y a su vez, al momento de que se genera esta corriente eléctrica, se genera un campo magnético alrededor de nuestro cable, ¿sí? Se hace una especie como antena y sale hacia allá, hacia todas direcciones, alrededor de nuestro cable o nuestro conductor, ¿ok? Esto es muy importante para lo que les voy a explicar más adelante. Aquí es donde les pido que me pongan atención. Nosotros cuando hacemos o aprovechamos la corriente eléctrica, por ejemplo, en estos casos, aquí hay un ejemplo, se menciona en su libro que cuando nosotros hacemos pasar una corriente, o se pone en movimiento, interacciona con otros elementos que están conectados, y estos pues pueden hacer efectos dependiendo pues obviamente del medio en el que se utilice. Un ejemplo claro es una lámpara de tuxteno, de esas viejitas de hace mucho tiempo, donde nosotros conectábamos, encendíamos el interruptor, y el interruptor mandaba la señal o la corriente eléctrica hacia la lámpara, y la lámpara, lo que sucedía ahí es que el flujo de estos electrones pues obviamente generaba calor. Todo se genera o todo desprende calor. Cuando algo se mueve, acuérdense, es una de las propiedades físicas, es de que todas las cosas que se mueven generan calor. Entonces, al momento que generaba ese calor, al pasar por el tuxteno, que también es un conductor, y llegar al neutro para poder cerrar el circuito, el material de tuxteno se calentaba a tal grado que empezaba a desprender una energía lumínica. Entonces, nosotros estábamos, al igual que con el motor de combustión interna, estábamos desaprovechando una cantidad absurda de energía en calor para después, con eso mismo también, mediante ese proceso, obtener otro tipo de energía que necesitábamos. En los motores es energía mecánica, en las lámparas en ese entonces era energía lumínica. Y desperdiciábamos mucha energía. En los motores creo que el 60-70% se desperdicia de toda la energía que se produce, se desperdicia en calor, y nada más aprovechamos nosotros el 40-30% de esa energía para el movimiento mecánico. Si hay alguien que se le ocurra hacer o aprovechar para poder construir una máquina que aproveche ese calor, estaría haciendo mucho dinero desde hace mucho tiempo. Como no ha salido, la alternativa ha sido motores que no generen esa cantidad de pérdidas. En este caso, los motores eléctricos, que es lo que se está aprovechando ahorita. Y que pues va en auge, o sea, va subiendo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver todo esto? Ok, nosotros aprovechamos el flujo de este campo magnético que se está generando aquí. Nosotros lo aprovechamos en los motores para hacer un efecto mecánico. Y va más o menos así. Podemos obtener un efecto mecánico utilizando la capacidad de atracción y repulsión de los materiales magnéticos. Como ustedes saben, si tienen un imán tiene un polo norte y un polo sur. ¿Cuáles son las cargas de esos polos? No lo sabemos. Lo único que sabemos es de que debido a sus propiedades y su propiedad magnética, el polo norte y el polo sur se atraen, pero si tú juntas un polo norte y otro polo norte, se repelen, no se pueden acercar. Y es esa energía la cual dos científicos importantes, Tesla por un lado y Alva Edison por el otro lado, diseñaron lo que serían los primeros motores eléctricos. Edison por el lado de la corriente directa, porque él siempre defendió la corriente directa y dijo que todo lo demás estaba mal y que no sé qué. Y Tesla acá muy humildemente, científico loco, lo que ustedes quieran, diciendo, no, ¿saben qué? Yo puedo regalar energía y la fregada y todo esto, la corriente alterna es la más chida. Y él diseñó un motor de corriente alterna. Yo no digo que que uno sea mejor que otro. Depende de las propiedades que le quieran dar, ¿sí? Depende mucho de eso. Lo que sí les puedo decir es de que ambos aprovechan ese efecto de los campos magnéticos para producir un movimiento mecánico. Si empleamos la corriente eléctrica para inducir campos magnéticos y magnetizar objetos, podemos utilizar la fuerza de atracción o repulsión para generar un movimiento con una fuerza o una potencia capaz de mover un objeto y obtener una fuerza o trabajo mecánico. Vaya, prácticamente lo que se hacía era tratar de aprovechar este efecto y darle una función, ¿sí?
No todo mundo tenía como que la visión en ese entonces, era muy difícil poder entenderlo porque pues apenas estábamos investigando todas estas cosas, pero en sí se podía hacer. Por lo tanto, los motores eléctricos están conformados por unas bobinas de cobre, las cuales se encuentran en el estator, en la parte fija, y en algunos casos, en algunos motores, en el rotor, y las cuales hacen circular una corriente eléctrica que genera un campo magnético. O sea, estamos usando un electroimán, ¿sí? Y saben cómo hacer un electroimán, ¿no? Agarran por ejemplo, un clavo, le envuelven ahí, le hacen una bobina de cobre, empiezan a enrollar el cobre alrededor del clavo, empiezan a poner, le ponen una batería de extremo a extremo, se empieza a magnetizar debido a la cantidad de campo magnético que se genera por el devanado de cobre que pusieron, y es un campo, hace un electroimán. Bueno, de esta manera es lo mismo, el estator funciona o hace una función como un electroimán y generan campos magnéticos. Debido a la capacidad de repulsión de los campos magnéticos del mismo signo, incitan al movimiento del eje del motor. El eje se refiere al rotor. Ahorita les voy a explicar todo más detalladamente. Este es el principio del movimiento de los motores. Dependiendo de la finalidad de cada motor que utilicemos, que es lo que les comentaba, el movimiento del eje para realizar diferentes trabajos. Por ejemplo, nosotros queremos utilizar un motor pues, quedito, no queremos un motor que tenga mucha fuerza para arrancar un abanico. ¿Por qué? Porque queremos velocidad, queremos que se produzca una corriente de aire, no queremos que se produzca un motor que se mueva muy, o sea, con fuerza, no necesitamos fuerza, necesitamos velocidad. Depende de eso. Si yo voy a poner un molino, no ocupo en el molino velocidad, ocupo fuerza. No importa que la molienda vaya despacito, si va alimentado o conectado a un motor. Necesita llevar fuerza para poder moler, eso es lo que importa. Este es el ejemplo de la estructura de lo que vendría siendo un motor de corriente directa, así como Edison lo tenía. Y si ustedes lo ven, pueden hacerlo. De hecho, hay maneras de hacerlo con una lata. Son cosas bien sencillas. Acá hay otra animación. Esto se lo voy a explicar ahorita con más detalle. Pero lo que quiero que vean es de que, por ejemplo, cuenta con una batería que está aquí conectada, que pasa a lo que vendría siendo las escobillas, que son unos terminales de cobre, que también más de rato les voy a hablar. De igual manera, también lo que es el colector de Delgas, que es este anillo de cobre que está por aquí, por este lado. Y si ustedes se fijan, lo que sucede aquí es que tenemos dos imanes. Este imán, pues obviamente está generando un campo magnético que atrae a este otro imán y viceversa. También este imán está atrayéndose al otro. Ambos tienen cargas magnéticas contrarias, por lo tanto se tienden a atraer. Pero lo interesante aquí es esto que está aquí en medio, este pequeño devanado, bobina, rotor, no sé cómo le quieran llamar, yo lo llamo rotor, puede ser una bobina también. Y la función de este es generar un giro. ¿Cómo vamos a generar el giro? Bueno, la batería está conectada a las escobillas. Si se fijan, las escobillas está una conectada a un colector y otra conectada al otro colector. Los colectores no se están tocando. ¿Y qué es lo que sucede? La carga positiva de esta pues batería lo que hace es el generar aquí una corriente. ¿Sí? De igual manera, de este otro lado se genera aquí otra corriente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al momento de que uno está repeliendo, aquí se está generando una corriente contraria. ¿Y qué es lo que hace? Esta delga, lo que está aquí adentro, gira a favor de las manecillas del reloj y en lugar de estar aquí como la vemos pues, digámoslo a 180 grados, se mueve hacia abajo y queda en una posición horizontal donde ahora está siendo repelida por este y atraída por este, ¿sí? Gira otra vez y esta delga que estaba antes en el lado positivo ahora está tocando el lado negativo y esta que está en el lado negativo ahora está tocando el lado positivo y se produce el mismo efecto. Hay una ley aquí que más de rato les voy a hablar de eso, que es la ley de Lorentz, en la cual dice que se genera una fuerza perpendicular al flujo que está generándose ahorita. Por ejemplo, si tenemos un flujo aquí horizontal, la fuerza perpendicular iría aquí, por ejemplo, estamos yendo sobre el eje de las X, por así decirlo, en este lado, y la fuerza se genera en el eje de las Y, o sea que va a bajar. Entonces, mientras este baja en este sentido, acá en el otro, por tener otro tipo de carga, va a subir. Entonces, sucede esto. Hay una fuerza que está jalando esta delga que está aquí hacia abajo y otra fuerza que está jalando esta delga hacia arriba debido al campo magnético. Al momento que se hace eso y esta sube, ahora uno de los polos
repele y el otro de los polos atrae y hace que este movimiento se empiece a hacer un círculo o empiece a girar haciendo las manecillas del reloj o girando en favor de las manecillas del reloj. Si ustedes se fijan, aquí están los pedacitos de carbón, lo que vendrían siendo las escobillas, los carbones. Esta es la batería, este es lo que vendría siendo el circuito, el mismo circuito que tenemos acá, pero acá pues más bonito, con más colores. Se genera aquí un torque, que es el que nosotros vamos a aprovechar. Si le soldamos aquí una varilla, pues ese es el que estaríamos conectando nosotros a un engrane, a una polea, para poder aprovechar ese giro. Se genera una fuerza o una especie de campo magnético, que es el que está haciendo que esto funcione y que gire, y se aprovecha. Por la delga esta que va aquí, o por el bobinado este que va aquí, se está generando una corriente que es contraria al campo magnético que tenemos nosotros y genera esa repulsión, por eso gira. Esto sería en el caso de los motores de corriente directa. Yo más adelante les voy a poner ejemplos de videos. Vi unos tutoriales de unos vídeos de unos españoles que estaban diciendo cómo funcionaba esto, que está muy bien explicado para motores de corriente directa y alterna. Pero el funcionamiento es ese es el principio básico de cómo funciona un motor. Dependiendo de la cantidad de polos, es la cantidad de velocidades que podamos tener nosotros por el motor y que va a funcionar, ¿sí? Esto es lo importante. ¿Qué sucede en un motor de corriente alterna? Bueno, en un motor de corriente alterna pasa lo mismo. En este caso tenemos un motor trifásico. Esta es la animación de un motor trifásico. Y sucede lo mismo. Nosotros estamos teniendo, un giro aquí del torque de lo que vendría siendo el rotor. Este es el estator, donde están los embobinados. Lo pueden ver bien. Y lo que sucede es de que mientras un polo se energiza de una manera, por ejemplo aquí tenemos un polo que está, este rojito, está en positivo, es el que tenemos aquí, y pasa al negativo, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan aquí en la animación, vemos que hay una franjita rosa, que es la que tenemos marcada aquí. Y lo que hace es que esta franjita está, por ejemplo, siguiendo ahorita este lado. Por ejemplo, aquí empieza en el lado, digamos, positivo. Entonces se va moviendo hacia los devanados que están encontrados. Este sería el devanado, este sería el otro devanado y este sería el otro devanado. Devanado rojo, devanado verde y devanado azul. Entonces, mientras aquí está haciéndose negativo, ¿sí? De este lado ya es positivo. Y este se está repeliendo constantemente. Uno de estos lo repele, el otro lo atrae. Uno lo repele, el otro lo atrae. Y está haciendo un giro. Entonces, mientras uno de estos devanados está en positivo, este lo está en negativo y lo está trayendo, y así se va sucesivamente, perdón. Ese es el principio en los motores trifásicos o los motores de corriente alterna. Mientras un devanado está cargado en una forma, el otro devanado está cargado en otra forma, y eso es lo que hace que esté girando. Conforme tenga más polos, estos son polos, conforme tenga más polos, obviamente vamos a tener un mayor control de la velocidad, vamos a tener más velocidad y vamos a tener por lo tanto más revoluciones por minuto, vamos a tener también más torque, más fuerza, dependiendo nosotros que lo que queramos. Este tipo de motores también se puede hacer que se invierta su giro. Si ustedes se fijan, ahorita aquí está funcionando en contra de las manecillas del reloj. Si yo quisiera hacer un cambio en este tipo de giro, lo que haría sería cambiar, por ejemplo, esta alimentación, estos bornes del rojo, estos bornes del verde los cambiaría, conectaría el verde acá, el rojo acá, y lo que sucedería sería que estaría invirtiendo de manera contraria, o estaría más bien polarizando de manera contraria las bobinas, y el giro empezaría a hacerse hacia este lado. Ese es el truco. Entonces, son muy buenos. En la industria se utilizan mucho los motores de corriente alterna, por lo mismo que pueden controlar su velocidad y su fuerza. Les digo, dependiendo de las características que tengan, pero esa es la función principal, o la función, más que nada, el funcionamiento explicado. Ahora vamos a pasar a lo que es la ley de fuerza de Lorentz. Este científico holandés, Hendrik Lorentz, por ahí de finales de 1800, dice o explica que una partícula cargada eléctricamente, o sea un electrón, se mueve dentro de un campo magnético y que experimenta una fuerza perpendicular a la dirección de este movimiento. O sea, hace que si está fluyendo hacia acá, su perpendicular sería hacia abajo o hacia arriba, como están las flechas aquí de las Fs, F.
De las Fs, F por la raza que no está entendiendo. Esto es una F de fuerza, quiere decir que mientras está circulando aquí una partícula o una carga o un electrón, lo que ustedes quieran, hay una fuerza que, pum, lo tironea aquí para abajo en este campo magnético, mientras que en este campo magnético, pum, lo avienta para arriba. Entonces, dice que experimenta una fuerza perpendicular en la dirección de movimiento y a su vez en la dirección del flujo del campo magnético. Si estamos hablando que los campos magnéticos se mueven como si fueran ondas, pues obviamente va a ser hacia abajo, ¿verdad? O hacia arriba, dependiendo del campo magnético que estamos teniendo. Podemos decir que gira, por ejemplo, este campo magnético gira hasta este lado, este campo magnético gira para este lado, entonces por eso mismo van siguiendo ese campo magnético las flechas de la fuerza o de lo que vendría siendo la ley de Lorentz. Esta demostración se utiliza pues, mediante lo que sería lo de la mano izquierda. El principio de funcionamiento de los motores aplica estos conocimientos en base a la repulsión que ejercen los polos magnéticos de un imán, puede ser electroimán o un imán permanente, cuando, de acuerdo a la ley de Lorentz, interactúan con los polos magnéticos del electroimán que se encuentra montado en el eje. A ver, ahora barajeado más sencillo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que esta inducción o esto que tenemos aquí es lo de la ley de Lorentz, ¿sí? Explica el funcionamiento de la ley de Lorentz mediante ese proceso, que es de que se está moviendo hacia abajo, entonces esto se va a mover hacia acá y se va a empezar a generar un giro a favor de las manecillas del reloj, porque este imán está mandando esto y pues aquí hay un electrón que está funcionando, que se está moviendo. Y ese electrón, pues por la ley de Lorentz, quiere decir que se va a mover, va a haber una fuerza perpendicular que lo va a mover por el campo magnético. Entonces, energizamos esta delga, hay una fuerza que lo va a tironear para abajo, otra fuerza que lo va a tironear para arriba, siempre y cuando tengamos unos imanes alrededor o un electroimán, y va a generar un giro. Cuando este esté aquí arriba, esa misma fuerza lo va a mover para hacia el lado derecho, lo va a mover para este lado izquierdo y se va a empezar a generar un giro, ¿sí? La regla de la mano izquierda, aquí no sé por qué la pusieron con ese lado, pero se aplica para el otro lado realmente. Esta es la que se utiliza y nos dice que se empieza a generar aquí un campo magnético. Nosotros lo podemos utilizar, lo podemos definir con los 3 dedos. Y lo que sería es el pulgar me va a dar la dirección de la velocidad, hacia donde va a ir la delga o el giro de este lado. Los dedos enrollados me dicen hacia dónde está el campo magnético, hacia dónde está todo esto. Y el pulgar me dice la dirección de la fuerza que se está generando. O sea, hacia dónde va a salir. En este caso, por ejemplo, si ponemos aquí el motor, la flecha sería de este lado. El campo magnético o la fuerza que lo está empujando para que dé el giro es hacia arriba, ¿sí? Y el campo magnético que lo está funcionando es el de este lado de acá, del lado derecho. Cuando la corriente eléctrica circula por una bobina de este electroimán giratorio, el campo magnético que se genera interactúa con el campo magnético del imán permanente. O sea, el estator y el del rotor. Si los polos del imán permanente y los del electroimán giratorio coinciden, se produce un rechazo, que es lo que va a hacer que se genere el giro. Y un torque mecánico o un magnético, perdón, o un par de fuerza, que es así como se le conoce realmente, acuérdense de esa palabra, par de fuerza, hace o provoca que el rotor rompa su inercia y empiece a girar. O sea que nosotros aquí, por ejemplo, coinciden. Se carga de una manera en la que lo va a repeler, se carga de una manera en que lo va a repeler, coinciden. Se va para arriba porque lo repelieron hacia arriba, se repele hacia abajo porque lo repelieron hacia abajo. Se cargan de manera contraria otra vez, se atraen aquí, se vuelven a cargar y empieza a hacerse todo este giro y empiezan a hacerse esos giros que producen ese torque. Es el que se refieren con el torque, ¿sí? Al momento de que se hace eso, o esa inercia, se rompe la inercia, comienza a girar sobre su eje en el mismo sentido a las manecillas del reloj, en algunos casos, o en sentido contrario en otros, de acuerdo con la forma en la que se encuentre conectada el circuito a la pila o batería. Si quieres que gire en forma de las manecillas del reloj, lo conectas así, como está aquí, ¿sí? Así va a empezar a girar. Es un poquito complicado, yo sé que algunos se van a trabar un poquito en esto, pero créanme, les puedo ayudar si tienen alguna duda. Más adelante les voy a explicar cómo funciona. Ahora,
Ya sé, ya les expliqué cómo funcionaba y todo eso, pero no sabían realmente cómo eran las partes del motor. Ahora les voy a explicar las partes del motor de manera detallada. Estas son las partes del motor de corriente continua o corriente directa, ¿sí? Comenzamos con lo que sería el estator. El estator es una serie de anillos como estos. Son un montón de anillos que tienen esta forma. Hagan de cuenta que aquí agrupado, no sé, unos 1000 anillos de estos. Que están conectados o están juntos, agrupados, y es el responsable de establecer el campo magnético de excitación. Están hechos de un material permeable, creo que es magnesio, no me acuerdo qué material era. Que me refiero a permeable porque permiten o favorecen el flujo del campo magnético, o sea, no lo impiden, no interfieren en él. Al contrario, funcionan como un conductor para que se pueda hacer más fácil su absorción o que pueda pasar a través de ellos. En el interior de él se encuentran distribuidos en número par los polos inductores sujetos mediante tornillos a la carcasa. Están constituidos por un núcleo y por unos expansores en sus extremos. Eso es la manera en la que los mantienen juntos a todos los anillitos o todo lo que venía siendo estos, pues sí, anillos, dependiendo de la estructura. Alrededor de los polos se encuentran las bobinas que constituyen el devanado inductor, o sea, el que va a generar el campo magnético que va a inducir. Generalmente de hilo de cobre aislado. Este es una especie de esmalte que tiene por encima, que no sé si lo vieron antes, que tienen que quemar con un encendedor o raspar con una navajita para que pueda hacer contacto. Está de esa manera porque pues obviamente no vamos a gastar en poner un aislante tan delgadito en ese alambre. Entonces nada más con una especie de una película o recubrimiento de esmalte funciona muy bien como aislante. Ok, que al ser alimentados por una corriente continua o una batería, generan el campo inductor de la máquina, presentando pues, alternativamente polaridades de norte y sur, que es lo que estábamos viendo aquí. ¿Sí? Está conectado, aquí va, supongamos que todo esto está aislado. Lo que se refieren con los núcleos o con las bobinas que van aquí, son estos alambres que nosotros podemos ver. Si se fijan ustedes, aquí no hay cables, aquí no están nada conectados. Están separados del anillo. Si ustedes aquí se fijan, no se alcanza a ver por aquí. Pero bueno, en algunos de estos casos, por aquí tienen algunos tornillos que los unen, que mantienen unidos lo que vendría siendo toda esta cantidad. Todo esto son una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, anillos de magnesio o de metal, de este metal entre hierro medio extraño, que son esas propiedades. Y se fijan, todos vienen en números pares. ¿Por qué? No pueden estar en número impar porque necesitamos tener una bobina que induce, o sea, una bobina que atrae y otra que repele. No podemos tener nada más una que atraiga porque pues ahí ya se rompe el ciclo, ya no va a girar el motor. Y los devanados van conectados, por ejemplo, aquí tenemos un devanado, tenemos 1, 2, 3, en el cuarto devanado cae. Entonces aquí si se fijan hay una bobina. Y luego en el siguiente otra vez contamos 1, 2, 3, en este otro va a caer acá. Entonces así se va. Todos estos embobinados lo que van a hacer es inducir el campo magnético, inducir a lo que vendría estando adentro de él, que es el rotor, la parte que gira, que es lo que voy a explicarles ahorita más adelante. Ustedes se fijan, este es el estator, este entra en lo que viene siendo la carcasa del motor, cae ahí, ya obviamente pues todo conectado con todas las bobinas. Estas son las terminales que van a ir conectadas en la parte del centro de carga del motor o el registro del motor, y de ahí nosotros vamos a conectar nuestra alimentación para inducir, dependiendo qué bobina es la que queremos que se induzca y cómo vamos a querer el giro de nuestro motor. El rotor, este es un rotor de corriente directa. Ahí te voy a explicar por qué lo sé. El rotor es la parte del móvil del motor, que es la que nosotros vemos que gira, que es lo que viene siendo esto, por ejemplo, es la flecha, la mentada flecha, como le llaman. Que es la que proporciona el par para mover lo que tengamos de carga. Consta de un conjunto de bobinas denominadas bobinas inducidas, que son las que van a recibir el campo magnético del estator, pero que a su vez también generan una corriente. Te lo voy a explicar cómo está el asunto. Denominadas bobinas inducidas que van arrolladas sobre las ranuras de un núcleo de hierro que recibe el nombre de inducido. El núcleo de hierro es este. Al igual que el estator, ¿sí? El rotor también es un montón de anillitos todos conectados, el cual también lleva sus embobinados, que también van en forma par, pero que sus terminales van soldadas o conectadas a lo que vendría siendo este anillo colector. Ahorita les voy a explicar qué es.
Igual, por ejemplo, empezamos aquí, contamos 1, 2, 3, 4, acaba la bobina. La bobina abarca todo esto. Entonces queda un cable suelto aquí de este lado, queda otro cable suelto acá. Entonces nosotros lo agarramos a uno de los lo que vendrían siendo estas delgas o lo que vienen siendo estos pedacitos del colector. Y ahorita les voy a explicar cuál es su función. Lo que sucede aquí es que nosotros inducimos una corriente en este anillo, ¿sí? Mediante el uso de las escobillas o los carbones y este anillo conector de cobre. Se genera una corriente, una pequeña corriente que polariza de forma contraria el rotor en comparación con el estator, haciendo que ellos generen esa repulsión y empiece a hacerse el giro. Es muy importante, pues todo esto es muy, muy importante. Cada pieza obviamente no puede funcionar sin su otra pieza. Este es un motor de corriente alterna trifásico. Y lo puedo saber porque pues obviamente no tiene un rotor con un colector. Si se fijan, este rotor es un motor universal, es de jaula de ardilla, así se llama, no se burlen, es un motor universal. El rotor pues obviamente va en este lado adentro, si se fijan aquí están todos los debonados, todos los embobinados. Entra ahí perfectamente y pues obviamente ya nada más se cierra y empieza a hacer el giro. Esta es la flecha. Aquí es donde nosotros conectamos lo que vendría siendo pues, una polea, engranes, una banda, lo que sea que necesitemos poner. Aquí se conecta, discos, lo que sea. Estos son lo que vienen siendo valeritos, una especie de un anillo de valeros, porque obviamente pues está girando y pues tiene que tener pues un mecanismo para poder tolerar ese giro, que también se pueda proteger y pues obviamente para proteger la flecha también, que no se llegue a amarrar o que no le pase ninguna de esas cosas, ¿verdad? Y pues esto embona aquí perfectamente. Siguiente, el colector. El colector es un conjunto de láminas de cobre que están aisladas entre sí. Si se fijan, hay un espacio aquí entre cada una de ellas, que pues obviamente forman el colector, y las cuales se sueldan a los extremos de las bobinas inducidas, o sea que se soldan a estas, ¿sí? El extremo, de donde tú empezaste y donde terminaste la bobina, uno va agarrado de un lado y otro va agarrado de otro lado. ¿Por qué no van agarrados de la misma? Porque acuérdense que vamos a inducir de forma contraria cada una, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, mientras se esté induciendo de un lado, por así decirlo, para que se repelan, ¿sí? Uno tiene que estar inducido de un lado y otro tiene que estar inducido del mismo lado también, pero de carga diferente, para que se pueda generar este movimiento, ¿sí? Este conjunto se monta sobre un eje, que viene siendo la flecha del rotorcillo, apoyado sobre unos cojinetes, palabras técnicas que nunca he entendido, no sé qué son cojinetes, siempre lo ponen así, etc. ¿Para qué es el colector? Bueno, es usado para transmitir continuamente energía eléctrica, o sea que este es un conductor. Señales o datos desde una fuente estacionaria o un destino rotativo y viceversa. Este es un conductor. La manera en que diseñaron el motor era de que no podían tener un contacto o un cable que estuviera nada más rozándolo al momento que estuviera girando, era complicado. Entonces lo que hicieron fue, bueno, hacemos un anillo de cobre, lo dividimos para que no toquen entre sí o para que no se genere un cortocircuito, lo dividimos o lo aislamos entre sí para que pueda alimentar diferentes bobinas. Y nosotros lo que hacemos nada más es suministrar la energía eléctrica a este anillo. Pero ¿cómo se la suministran? Se la suministran con esto llamado escobillas o grafitos o lo que vienen siendo los carbones, así le llaman. Y pues sí, son carbones, están hechos de carbono. Se encuentran montados sobre el portaescobillas, ya sé, nombre no muy práctico, pero pues al final de cuentas funciona. Y están en contacto permanente con el colector y suministran la corriente eléctrica a las bobinas inducidas. O sea que este cuate aquí se conecta a las terminales que van a nuestro contacto o a nuestro cable, lo que viene siendo nuestra clavija, se montan en el portaescobillas y este lado de aquí rugosito, no sé si lo alcanzan a ver que está un poco rugoso, va en contacto sobre esta superficie. Entonces se suministra una corriente eléctrica, esta parte, las bobinas que están aquí se energizan, ya estando energizadas, energizan el devanado que está aquí, lo cargan o lo polarizan de una forma contraria a la energía que está recibiendo ya este estator también, que se está cargando en otra polaridad, y se comienza a hacer el giro, ¿sí? Todos estos mecanismos, todas estas piecitas son muy importantes para que se haga el funcionamiento de manera adecuada, por lo que es necesario revisarlos constantemente. Lo que yo les puedo decir que les va a fallar más son esto y los valeritos del motor.
Por último, la última parte que tenemos que tocar o tratar acerca de lo del motor sería el entrehierro. El entrehierro es un espacio que existe, en este caso es este anillo amarillito que se ve por aquí. Es un espacio que existe entre el rotor y el estator, ¿sí? Y este lo que hace es nada más, obviamente, estar ahí, y su función principal es hacer el flujo magnético, o sea, que existe un espacio por donde pueda fluir el campo magnético, por donde pueda pasar de un lado a otro. En algunos motores le incorporan varias cosillas ahí, les ponen algunas bobinas especiales y todo ese rollo, dependiendo de lo que quieren para sacarle más provecho. No es tampoco tan necesario, les digo, depende del uso que se le vaya a dar. Si es un motor en específico para una opción en específico, pues obviamente sí se tiene que considerar. Generalmente los motores no necesitan nada, es nada más un espacio que está hueco, donde tú a fuerza metes el rotor, entra el rotor, y ese espacio queda libre y pues por ahí se puede mover el rotor y girar. No toca directamente de una forma u otra, no toca directamente el estator con el rotor. El entrehierro se encarga de eso, de que no sucedan esas cosas. Y este sería el diagrama ya para finalizar de lo que es un motor eléctrico de corriente directa, así rasgado para que ustedes lo puedan ver. Se energiza por los bornes, aquí están los bornes de este lado, aquí donde van los cables. Estos bornes a su vez van y se conectan a lo que vendrían siendo las escobillas o lo que viene siendo los carbones, aquí donde van los carbones. Estos carbones están conectándose, pues obviamente tocando la superficie del colector, se energizan. A su vez también los bornes energizan lo que vendría siendo el estator. Se produce aquí una corriente, le llaman una corriente cortocircuito contraria, lo que hace que este rotor se polarice de manera contraria a lo que está polarizando el estator, ¿sí? Este es el estator, este es el rotor, y comienza el giro a favor de las manecillas del reloj. Aquí están los valeros, que era lo que les mencionaba, el cojinete cementado donde descansa la flecha del rotor o del motor, la carcasa, que es lo que tiene alrededor del motor, y unos orificios de ventilación que aprovechan el giro del motor para inyectarle aire, que salga entre el aire frío y salga el aire caliente por este lado, y pues así mantener también que el funcionamiento del motor esté estable y no se esté quemando, no se le esté pasando nada fuera de lo común, ¿verdad? Aquí algunos tienen, por ejemplo, esta bobina inductora que también funciona para eso, les ayuda a inducir el rotor para que pues pueda funcionar. Es una parte seccionada de lo que vendría siendo el estator. Y pues lo que les mencionaba yo a ustedes, prácticamente lo único que se les da mantenimiento a este tipo de motores, si acaso son los bornes porque se quemaron, porque le pusiste tensión de más al motor, el motor pidió más corriente de la que toleraba y pum, se quemó aquí. Si acaso son las escobillas que pues obviamente se desgastan, al hacer una pieza de carbón pues obviamente se desgasta. Y los valeros que pues obviamente después de mucho tiempo de estar girando ahí también y todo ese rollo se empiezan a romper, no se lubrican bien, se les sale la grasa por el calor que está produciendo. Y pues esos serían los únicos lados que le podrías dar mantenimiento. Ya que dijeras tú, oye, se me quemó una bobina de aquí, una delga del motor. Eso pasaría, no sé, ya después de una gran cantidad de años, 30 años probablemente. He visto motores yo que van para 40 años y lo único que hacen es cambiarle las escobillas, cambiarles nada más los valeros, darles una pintada, darles una lavadita por dentro con aire, así que se salga toda la tierra y todo queda bien. Y hasta ahí sería lo que nos toca a nosotros de la etapa 1. Voy a tratar de darles a ustedes información de cómo, ya gráficos o videos, de cómo funciona el motor de corriente directa y de corriente alterna, pues si les queda alguna duda sobre cómo era lo del efecto de la ley de Lorentz y cómo es también, mediante también existe la ley de Lenz en lo que funciona ahí, que era lo que les mencionaba de los campos magnéticos. Puedo hablar de eso si quieren en la clase, si tienen alguna duda al respecto, que espero que sí. Y pues prácticamente eso sería todo. Les agradezco mucho que hayan visto el video. Está un poquito largo, pero pues no tienen que verlo de tirón. Lo pueden ir pausando y viendo de perdido pues, conforme vayan ahí avanzando en la clase. Si tienen alguna duda o algo, mándenme su mensaje por Teams. Mándenme también correo por Gmail para poder acceder ahí a cualquier duda que tengan. Cualquier comentario, queja, aclaración, sugerencia es bien recibido. Ustedes ya saben, siempre estamos ahí para atenderlos y todo lo que necesiten. Les agradezco mucho, me despido y esperen los demás videos tutoriales sobre la siguiente etapa. Muchas gracias, muchachos.